soy Rafa de Arges y hoy vamos a hablar de arte gótico. Ya Ramón os habló de la arquitectura, yo hablaré de escultura y terminará Luisa hablando de pintura, cerrando de esta manera el bloque. Comenzamos. Hemos visto cambios significativos en la arquitectura gótica con respecto al periodo anterior, es decir, el románico. Fruto de la evolución del pensamiento teológico y filosófico basado en Aristóteles, la reforma cisterciense por parte de San Bernardo, que funda la Orden del Císter, el despertar del humanismo, donde San Francisco de Asís en el siglo XIII nos transmite una nueva dimensión del hombre, y una estructura social, ya que después de las cruzadas se abren nuevas rutas, se desarrolla un comercio creciente y aparece por tanto la figura del burgués. Frente al románico agrario, si se me permite la expresión, donde el monasterio estaba aislado en el campo, se desarrolla ahora un gótico donde surgen las grandes catedrales en las ciudades. En este sentido, los cambios son más notorios, incluso en la escultura. En el nuevo estilo parece como que un soplo anima las imágenes, que aunque siguen incluidas en la arquitectura, da la sensación que solo están de paso y ya no tienen ese estatismo ni la rigidez del románico. Vamos a ver algunas de las características más destacadas de la escultura. El principal soporte de la escultura monumental es la portada de la iglesia, aunque también encontramos esculturas en pórticos laterales. En estos pórticos o portadas destacamos tres elementos fundamentales. El tímpano, que se divide en registros horizontales, lo que facilita la narración de las historias. Las imágenes de las arquivoltas se disponen de manera vertical, siguiendo la dirección del arco, y a veces estas imágenes están apoyadas en peanas o ménsulas y están cubiertas también por doseletes. Las jambas acogen las imágenes, que van ganando en tamaño y casi se independizan del marco arquitectónico. En general, los capiteles son decorados con motivos vegetales dispuestos en fajas continuas. En cuanto a los materiales, la piedra es el preferido, aunque también se utiliza la madera en ocasiones policromadas, tanto en sillería o en retablo, el mármol, como la escultura funeraria, y también el marfil o el metal. La técnica empleada es la talla en piedra, haciendo uso de cincel, taladro y trépano, más realista que el arte románico y con mayor profundidad y cuerpos más precisos. En cuanto a la estética, a diferencia que en el arte románico, predomina el naturalismo idealizado. Las figuras se humanizan y se dotan de volumen los cuerpos para incrementar las expresiones y el movimiento. Las fachadas de las catedrales se esculpen con relieves claramente ordenados y separados adecuadamente. En los años finales de este periodo, este orden se va difuminando buscando crear mayor confusión. Todo se presenta con un elevado detallismo. Indudablemente, la escultura tiene una función didáctica. El arte de la Edad Media es un arte generalmente eclesiástico y cristiano, por lo que todo se realiza por encargo y tiene una doble funcionalidad. Generalmente, además de decorar, las esculturas buscan educar al pueblo. Otra diferencia con respecto al arte románico es la imagen de Dios. Ya no se presenta como una figura temible y justiciera, sino que en el arte gótico se presenta un Dios paternal, amable, misericordioso y cercano. Como acabo de comentar, en el gótico el arte está generalmente al servicio de la iglesia, de modo que no hay creación artística ni invenciones nuevas, sino que todo se realiza por encargo y por lo general la temática es religiosa, como es lógico. Dios, apóstoles, pasajes de la Biblia, vidas de santos y similares son los temas sobre los que los artistas esculpen. Hacia el final del periodo gótico comienzan a aparecer las primeras figuras o esculturas profanas. Desde el punto de vista formal,
la escultura gótica se caracteriza por el naturalismo y la humanización, lo que contrasta también de manera clara con el románico. Aunque las imágenes siguen concibiéndose de forma ideal, los artistas no renuncian al naturalismo, que se puede observar en la comunicación entre las personas, las expresiones individualizadas, el gusto por los detalles y la atención a la anatomía. Asimismo, las escenas suelen ser menos convencionales y más narrativas. Esto favorece la presencia de detalles cotidianos y anecdóticos. Y en cuanto a la iconografía, aparecen nuevos temas, aunque se mantienen algunos del románico. Se sigue representando el juicio final, normalmente en la portada occidental, pero la escena se humaniza con la presencia de la Virgen y San Juan como intercesores de los hombres ante Cristo. Los registros inferiores, resurrección de los muertos, infierno, castigo de los condenados, etc., adquieren un cierto tono anecdótico. Adquieren también un gran desarrollo las escenas de la vida de Jesús, sobre todo los de la infancia. El creciente culto a la Virgen se manifiesta con imágenes como la Anunciación, los desposorios, la Asunción y la coronación. Los santos también son frecuentemente representados a través de escenas sacadas del libro de la leyenda dorada del obispo Giacomo de la Vorágine. El interés por los lugares lejanos y exóticos da también lugar a escenas sacadas de libros de viajes de personajes como Marco Polo. Pasamos a ver ahora los tipos de escultura gótica. ¿Con qué tipos de escultura nos podemos encontrar? Pues, como en la mayoría de los periodos a lo largo de toda la historia del arte, nos encontramos con esculturas en relieve y esculturas exentas. Comenzamos con la escultura en relieve. En monumentos se tallan estas esculturas en las superficies de portadas y en los capiteles de las columnas. También aparecen retablos con esculturas talladas e incluso se tallan relieves sobre las tumbas. Veamos algunos lugares donde encontramos estas esculturas en relieve. En las portadas. En las fachadas principales o pórticos de las iglesias se tallan sobre la roca generalmente imágenes o esculturas para decorar y ornamentar la entrada. En el tímpano, que es la zona central encima de la puerta, se divide en bandas horizontales, se continúa representando, como se hacía en el románico, el juicio final y el pantocrátor, pero como decíamos, esta vez con mayor humanidad y amabilidad. En las jambas, que se encuentran, como sabéis, en los costados de las puertas, se suelen tallar estatuas adosadas de santos, apóstoles, evangelistas y otras figuras importantes de la Iglesia Católica. Capiteles. Bien, las columnas presentan capiteles donde se narran de manera continua pasajes de la Biblia o vidas de los santos. Otro elemento a destacar son los retablos. Aquí nos vamos a detener un poco más porque considero que es bastante interesante. Los retablos son una obra artística religiosa habitual en las iglesias católicas, por lo regular de grandes dimensiones y fabricados en madera, piedra, mármol o alabastro, donde se combinan generalmente arquitectura, escultura y pintura. Le viene el nombre del latín tabula retro altaris, retrotábula, es decir, tabla que está detrás del altar donde se celebraba la Eucaristía. Antiguamente, como sabéis, hasta el Concilio Vaticano II, todas las misas las oficiaba el sacerdote de espaldas al pueblo y de cara al altar. Así, durante la celebración, el fiel podía contemplar las escenas del retablo en las que se apoyaría el sacerdote para explicar la palabra de Dios, haciéndola más asequible y entendible a los asistentes. ¿Cuándo se inician los retablos? El retablo es una invención del arte gótico. Ante la reducción del muro, decae lógicamente la pintura mural románica. Ese espacio será ocupado por la vidriera y el retablo se convierte en el soporte fundamental de la pintura gótica. Para decorar los interiores van imponiéndose esa pintura sobre la tabla que se disponen sobre altares.
El retablo se desarrollará a medida que evolucione el gótico y de la tabla se pasará al tríptico, obra en 3 tablas, de modo que los laterales se pueden doblar sobre la central. Con posterioridad también nos encontraremos con el políptico. En el siglo XIV se impone el gran retablo rígido. El retablo puede estar pintado o esculpido y suele representar un conjunto de escenas bíblicas o de vida de los santos dispuesto de forma que nos explique una historia. Hay que recordar que el nuevo espíritu del gótico se aleja del simbolismo, del expresionismo del románico y busca la representación de la realidad. En esta evolución van desapareciendo los tipos esquemáticos y estilizados del románico y serán sustituidos por nuevos tipos inspirados directamente de la naturaleza. Comienza a interesar tanto el tema en sí como los problemas de cómo representarlos. Y de nuevo, como en Grecia, el artista contempla la naturaleza no tanto para copiar, sino más bien para aprender de ella y realizar figuras de aspecto convincente. Las imágenes intentan transmitir sentimientos y sensaciones y el artista tratará de emocionarnos. El arte de alguna manera se humaniza y pasado el año 1000 la naturaleza no es enemiga del hombre, sino que es una obra de Dios y por tanto hay que admirarla. Es el hermano Sol y la hermana Luna, como nos diría San Francisco de Asís. La temática se va ampliando también y aparecen o se multiplican las canonizaciones, así como los relatos caballerescos y populares que serán también representados. Todo este afán naturalista se traduce en la representación de flores, hojas, animales y aves. Los retablos monumentales del gótico, caracterizados por una mayor utilización del plano con los elementos dispuestos a modo de tapiz, se asentaban sobre grandes armazones estructurales a los que iban sobrepuestas las piezas constructivas y decorativas mediante clavos de forja con un uso restringido de los ensambles. Veamos las partes del retablo en este esquema básico archiconocido ya por todos. El banco, también llamado predela, es la parte inferior o basamento de un retablo. En ocasiones puede estar dividido en 2 pisos, en cuyo caso se denomina el más próximo al suelo sotabanco. La calle es el nombre que reciben cada una de las divisiones verticales de un retablo. En ocasiones están separadas unas de otras por particiones más estrechas denominadas entrecalles. El cuerpo, cada uno de los pisos o de las divisiones horizontales de un retablo. Casa, cada uno de los espacios de forma cuadrangular o rectangular que abiertos en los cuerpos y calles de un retablo sirven para alojar pinturas o esculturas. Guardapolvo, también denominado polsera, pieza o salidizo que enmarca un retablo tanto por los laterales como por la parte superior con la misión de proteger del polvo. Ático, parte superior de la calle central de un retablo y suele ser el lugar elegido para disponer el calvario. También podemos encontrar los relieves en la escultura funeraria. En este caso, el diseño de los relieves para los sepulcros adquiere cierto desarrollo, puesto que es sinónimo de prestigio e importancia durante la vida del difunto. Y para terminar, vamos a ver también la escultura exenta. Son esas que no están incrustadas en la pared, que no son relieves, son o mejor dicho, presentan 2 temas preferentes: Cristo o Jesús crucificado dando muestras de sufrimiento y la Virgen con el niño. Y sí, voy a hacer un breve comentario sobre los Cristos crucificados, que ya recordábamos en el románico, pues eran unos Cristos que más que colgados estaban apoyados en la cruz. Muchas veces aparecían vestidos. Se acentúa la naturaleza divina de Cristo. Es un Cristo triunfante. Normalmente eran Cristos
vivo, sin signos de la pasión y con una expresión absolutamente de serenidad. Llevaba los clavos, uno en cada mano y uno en cada pie, con lo cual llevaba 4 clavos. En el gótico la situación cambia por completo. Hay que tener en cuenta que hay muchos conflictos entre los reinos, existen herejías, hay una crisis también escolástica, económica, cambios climáticos, mucha hambruna, las cosechas se pierden y para colmo también surge la peste negra, con lo cual todo esto hará que se refleje también en la escultura. Y en el caso de los Cristos crucificados, como decía, pues todo esto se refleja y el Cristo pues refleja ese sufrimiento que tienen los fieles. Es un Cristo mucho más humano, doliente, con los signos de la pasión. Utiliza 3 clavos, uno en cada mano y uno para los 2 pies, y también aparecen instrumentos de la pasión como son la lanza, el cartel de Inri. Sí aparece desnudo y con abundante sangre. El hecho de que tenga, por ejemplo, un clavo en el pie, en los 2 pies, mejor dicho, pues hace que se rompa ese hieratismo que había en el románico, ya que el cuerpo debe curvarse y se crea una especie de movimiento en la imagen. Hemos visto unas características generales de la escultura gótica. Conozcamos ahora cómo se fue desarrollando en Europa a la vez que vamos viendo algunos de los ejemplos más importantes. Pues iniciamos nuestro camino por Europa por Francia. A comienzos del siglo XIII toda la producción artística estaba ligada a la arquitectura. La escultura se ciñe, según patrones aún románicos, a su marco arquitectónico, principalmente en las grandes portadas. No faltará, sin embargo, la escultura independiente propia de interiores o de carácter funerario, como hemos visto en las características generales, aunque esto solo sea usual a partir del siglo XIV. En los pórticos el esquema es básicamente el mismo que en los siglos anteriores, pero con mayor presencia de la Virgen, sobre todo en el parteluz. El juicio final o las referencias a la vida del santo a quien se dedica el templo ocuparían el tímpano. El naturalismo que caracteriza el gótico se va haciendo más patente a medida que avanza el siglo XIII. En las primeras portadas, en Notre Dame de París o en Amiens, las esculturas se adosan al muro sin atreverse a romper todavía el rigor del esquema constructivo. Sin embargo, en la misma catedral de Amiens, las figuras del tímpano del portal de la Virgen Dorada, como estamos viendo en la imagen, anuncian, con su gracia de gesto y flexible plegado de paños, el abandono definitivo de los antiguos esquemas románicos para insertarse en la nueva corriente del naturalismo y realismo. Entre las obras iniciadoras del gótico destaca el Pórtico Real de Chartres. El triunfo del clasicismo en la escultura gótica está representado por las portadas del crucero de la Catedral de Chartres, que es el mejor conjunto iconográfico del gótico francés, en el que destacan particularmente algunas imágenes como San Teodoro. En la portada norte, dedicado al triunfo de la Virgen, señalamos a San Juan Bautista. Vemos cómo entreabre su boca para proclamar: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Nos muestra entre sus manos al Cordero Divino y su cara, demacrada, parece soportar la inacabable esperanza de un hombre lleno de fe y que al final de su vida puede mostrar a la humanidad aquello que ha esperado durante siglos, al Mesías prometido. Es impresionante cómo están tratados los mechones, delgados y lánguidos, que incluso parecen subrayar más el ascetismo del rostro. Es en Reims donde la escultura gótica alcanza la madurez del estilo. La obra no resulta tan homogénea como en Amiens y responde a varios artistas y a varios sentidos escultóricos, pero la calidad será irrepetible.
Algunas imágenes delatan una presencia del clasicismo helénico que hacen comprender maravillosamente la pureza de ideales del primer gótico. Otras, como el Ángel de la Sonrisa, de honda tradición centroeuropea, anuncia los rasgos que definirán a la escultura gótica en los siglos posteriores. En las anteriores fachadas, la movilidad de la figura será reservada al tímpano, quedando las figuras del derrame obligadas a una cierta rigidez en su papel de fustes. Sin embargo, en Reims, por primera vez, las imágenes que se encuentran en las jambas de las puertas se mueven con naturalidad, olvidando su antiguo papel de elemento arquitectónico e integrándose en el dinamismo de los fieles que acuden al templo. Después de Reims, la escultura se tornará sobre sí misma repitiendo fórmulas sin convicción, por lo que, como en arquitectura, se entregará a un decorativismo suntuoso y elegante, pero sin el entusiasmo del siglo XIII. La escultura alemana, una vez liberada del hieratismo románico, gracias al nuevo espíritu naturalista, encuentra sus propios valores de expresión ajenos a la elegancia francesa. Aquí todo resulta mucho más expresivo. El drama o la alegría se manifiestan con una tremenda fuerza comunicativa. Una de las obras más significativas es la escultura ecuestre del Caballero de la Catedral de Bamberg, o llamada también Jinete de Bamberg. Se trata de una de las obras de arte más enigmáticas de toda la historia y uno de los mejores ejemplos escultóricos de los inicios del gótico tras la transición entre el románico y el estilo goticista. Está considerada como la primera estatua ecuestre monumental desde la antigüedad clásica y, como curiosidad, también es una de las primeras en las que se encuentran representadas herraduras equinas. En la misma catedral de Bamberg, el juicio final del Portal de los Príncipes nos manifiesta la escena dramática y violenta con rasgos feroces y decididos. Podemos ver cómo los condenados se ríen histéricos, arrastrados por uno de los demonios, con un rostro totalmente burlón, y comprobamos que de nuevo la expresividad alemana queda bastante lejos del naturalismo idealizado francés. En Estrasburgo y Magdeburgo se encuentra la culminación del gótico alemán. Las imágenes más conectadas con el final francés de Chartres y Reims adquieren una mayor elegancia y corrección, pero también llenas de una gran vivacidad y formal penetración psicológica. Es importante destacar una larga tradición de talla en madera para interiores, que a veces se policroma, y que se caracteriza por una gran angulosidad y artificiosidad en los plegados de los paños, así como una honda expresión. Este tipo de escultura permanecerá vivo como una constante en Alemania y, sobrepasando el Renacimiento, alcanzará el Barroco. En los talleres italianos, donde se trabaja el mármol preferentemente, es persistente la influencia de los modelos de la antigüedad. El taller más representativo se sitúa en Pisa, iniciado por Nicolás Pisano, sumamente clásico en sus obras y a quien se debe el púlpito del baptisterio de Pisa, precisamente. Este es hexagonal, lo que permite elaborar 6 escenas de la iconografía cristiana, todas ellas tratadas con la solemnidad y la grandeza de la estatuaria romana. Sin embargo, su hijo Giovanni Pisano resulta un ardiente goticista muy próximo a la expresividad alemana y al fuerte dibujo francés, que es a la serenidad de los clásicos. Labra púlpitos en Pisa, en Pistoia y extraordinarias vírgenes, como puede ser la Virgen de la Catedral de Prato, la Virgen con el Niño en brazos, que es de marfil y que forma parte del tesoro de la Catedral de Pisa, o esta maravillosa Virgen con el Niño de mármol que se encuentra en la capilla de los Scrovegni en Padua. Entre los numerosos continuadores tiene principal importancia Andrea Pisano, a quien se le debe las primeras puertas del baptisterio de Florencia, en las que renueva la técnica de la fundición en bronce anticipando el Renacimiento.
En Inglaterra, además de la escultura fijada a elementos arquitectónicos como los capiteles o los pórticos y como hemos visto en otros países, son muy característicos los monumentos funerarios, como por ejemplo el del Príncipe Negro de Canterbury. También son muy característicos los relieves en alabastro de los talleres de Nottingham que se desarrollan y se exportan en gran cantidad al continente. La escultura en España sigue los modelos franceses de los exteriores, pero no llegará a los logros de Reims o Chartres. Sin embargo, desarrollará una importante labor en la talla en madera que después policromará. El retablo, esculpido o pintado, tendrá un desarrollo inmenso, particularmente a finales del siglo XIV. En este siglo, un nuevo espíritu italiano recorre toda España, particularmente toda la zona de Levante. Las estrechas relaciones de Castilla con Francia en el siglo XIII, las de la Corona de Aragón con Italia en el siglo XIV y el intenso comercio con Flandes en el siglo XV justifican las diversas fases evolutivas del gótico español. Realismo naturista, preferencia por los ciclos evangélicos de la infancia y de la muerte y glorificación de la Virgen. Patetismo en los crucificados, en los que se exalta la humanidad y por tanto el sufrimiento. Predilección por imprimir a las representaciones de un cierto aire melancólico y gran desarrollo de la escultura funeraria son características que se mantienen como una constante. Podemos advertir en este primer momento del gótico una primera fase inicial o protogótica, cuyo periodo se extiende desde principios del último tercio del siglo XII a mediados del siglo XIII. No vamos a centrarnos mucho en esta primera obra, puesto que ya lo vimos en el románico, en el capítulo anterior, pero sí quisiera, a modo de repaso, y porque además, como digo, estamos en la primera fase inicial del gótico, hace referencia al Pórtico de la Gloria y al Maestro Mateo. En ella pues podemos ver, partiendo efectivamente de las formas románicas, cómo empieza a triunfar el naturalismo en las representaciones de los profetas, los ancianos y los apóstoles, incluso en las alegorías de los pecados. Vemos también cómo nace o tímidamente empieza a surgir el expresionismo del sentimiento, como vemos en la famosa sonrisa del profeta Daniel o la tristeza del profeta Isaías. También las imágenes se van liberando, como digo, del marco arquitectónico. Prueba de ello, pues tenemos a los apóstoles y los profetas en las jambas. Y por supuesto la imagen sedente del apóstol justamente en el parteluz. Y dentro de este ciclo protogótico sí podemos destacar una segunda fase que corresponde a la primera mitad del siglo XIII y está representada por una serie de portadas como la de la Catedral de Tuy, dedicada a la adoración de los reyes, en la que ya se acusa la fuerte influencia de los maestros franceses protogóticos, particularmente la de la Catedral de Laon, que se funde con la del Maestro Mateo. Más popular y ruda, participando del carácter narrativo de la estilística gótica, es la gran portada occidental de la Catedral de Ciudad Rodrigo, dedicada a los ciclos de la Pasión y de la muerte de la Virgen, pensando ya evidentemente en el paralelismo entre ambas, como ha de ser una constante en la iconografía gótica, así como la colocación de la Virgen con el niño en el parteluz. Esta iconografía se repite en la portada de la Colegiata de Toro, también dedicado su tímpano a la muerte y coronación de la Virgen. Como vemos, la Virgen empieza a tomar cierta importancia. Las grandes obras del siglo XIII reclamarán el concurso de escultores y decoradores que muy probablemente provinieron de los países de mayor influencia sobre España en ese momento, como son Francia y Alemania. Es en Burgos donde se encuentra la más rica y homogénea colección de este siglo. En León se encuentra la otra gran colección de escultura gótica del siglo XIII.
En Burgos, probablemente el maestro Enrique dirige la ejecución de la Puerta del Sarmental poco antes de mediar el siglo XIII, con el tema de tradición románica del Pantocrátor y los evangelistas, los apóstoles en el dintel y en el parteluz un obispo que debe ser San Indalecio, primer obispo de Burgos. Con el maestro del Sarmental se forma el de la coronería o el de la Puerta de los Apóstoles, en el brazo norte del crucero de la catedral burgalesa, con el tema del juicio final y en el que aparece por primera vez el tipo de virgen corpulenta y de corta estatura que contrasta con la esbeltez que caracteriza las esculturas clásicas francesas. De hacia 1270 debe ser la portada del claustro, con la escena del bautismo en el tímpano y en cuya jamba izquierda se representa a la Anunciación, de extraordinaria belleza, y en la que es patente la influencia del maestro de la sonrisa de Reims, aunque sea muy diverso el concepto estético de las proporciones. Por otro lado, es importante el taller de escultura funeraria de las Huelgas, en el que sobresalen los sepulcros de los fundadores, Alfonso VIII y doña Leonor de Plantagenet, y el de doña Berenguela, que señala en su naturalismo un giro en la evolución estilística muy importante en la escultura funeraria. En el último cuarto del siglo se crea un tipo de sepulcro que se caracteriza por la representación de escenas de carácter funerario, tratadas con acentuado naturalismo, lo que supone una gran originalidad, pues no tiene paralelo en el arte europeo. Estos temas se refieren tanto al momento de la muerte como a la colocación del cadáver en el féretro y la ceremonia del entierro. Son característicos los de Vileña, el grupo palentino de Carrión de los Condes, el de los monasterios vallesoletanos y singularmente la obra maestra, los del infante don Felipe y su mujer, doña Leonor, en Palencia. Estos son de lo mejor que hay en Europa en escultura funeraria. En un principio, en relación con los maestros burgaleses, se crea en León un importante taller que trabaja en torno a las obras de la catedral a partir de 1260. Colaboran conjuntamente maestros de desigual valía. En la fachada occidental sobresale el maestro del juicio final, que se relaciona por su elegancia estilística con los maestros de Reims, a quien corresponde el Cristo, el ángel portador de la lanza y las magníficas escenas del paraíso y del infierno en el dintel, como vamos a ver a continuación en un detalle. Empezamos por la izquierda y vemos a San Pedro en las puertas del cielo, un papa que se arrodilla, un ángel que lo corona con triunfo, un obispo, otras figuras, el rey dialogando con un franciscano y una monja. Y a la derecha se encuentran los condenados que arden en el infierno y son devorados por los demonios. Un segundo maestro, más en relación con el maestro burgalés de la coronería, es el que hace la archiconocida Virgen Blanca. Cataluña tiene en escultura su gran momento en el siglo XIV, al igual que en arquitectura. Dada su concepción arquitectónica, no cabe esperar esculturas en los derrames de las puertas o en los tímpanos. Sin embargo, serán magníficos los retablos y los sepulcros. Los primeros eran labrados en piedra, a diferencia de los castellanos, que habitualmente serán en madera. Tendrán un auge progresivo hasta desaparecer con el Renacimiento. Obra maestra, el retablo de Cornellà de Conflent, debido a Jaume Castells. La Virgen está en el centro, de gran tamaño, rodeada de escenas agrupadas en compartimentos, hace pensar en una relación italiana. Con todo, en él se fija el tipo de retablo catalán. Gran interés merece también la escultura funeraria de Cataluña en este siglo, principalmente la de Poblet y Santes Creus, claramente influidos por Italia. Dentro del siglo XIV, además de la escuela catalana,
También hay que señalar la escuela castellana con Toledo y Álava y la de Navarra. En la Catedral de Toledo se inicia esta etapa con las esculturas de la Puerta del Reloj, cuyo tímpano se divide en varias fajas con escenas relativas a los ciclos evangélicos de la infancia y de la pasión de Cristo, de una gran riqueza iconográfica, por cierto. En el ápice del tímpano se representa la muerte de la Virgen, y justo encima del parteluz recibe el homenaje de los Reyes Magos, en los que se funden influencias italianas y germánicas, como podemos ver en la expresividad de los rostros. Sin embargo, ya en las esculturas de la Puerta del Perdón, de principios del siglo XV, se acusa la influencia del estilo internacional en los ondulados pliegues y en la estilización de las figuras, según vemos en el tímpano con la imposición de la casilla de San Ildefonso y en el apostolado de las jambas. Por otro lado, la escuela alavesa está representada fundamentalmente por la magnífica portada de Santa María de Vitoria, cuyo tímpano central ofrece escenas evangélicas de la infancia de Cristo y otras relativas a la muerte y glorificación de la Virgen. La escuela de Navarra se inicia muy a fines del siglo XIII con la bella portada de Santa María de Olite, dedicada a la Virgen entronizada en el centro del tímpano y rodeada de escenas del ciclo evangélico de la infancia que muestran ciertas relaciones con las esculturas toledanas de la Puerta del Reloj. El gran conjunto de la escuela navarra se sitúa en el claustro de la catedral, en el que sobresale la riquísima escultura de los capiteles y claves de las bóvedas y las portadas, teniendo especial interés la puerta preciosa dedicada a la Virgen, al ciclo de la muerte y su glorificación. El gran siglo de la escultura gótica española será el siglo XV. En Cataluña, la personal de Pere Joan llena de atractivos el siglo. Trabaja en el retablo de la Catedral de Tarragona y en el de Zaragoza, donde solo hace en este último el banco, o como ya sabéis, la parte baja del retablo, con la vida de Santa Tecla. Su gran fantasía, unida a su sentido dramático y a su acertado naturalismo, hacen de su obra lo más significativo de todo el Levante español. En Castilla, de modo más particular que en Cataluña, se hace sentir la influencia borgoña y flamenca. En estos países, donde el comercio había enriquecido a la burguesía, el realismo burgués sustituye al naturalismo religioso. La influencia de los Van Eyck y de Slaughter es decisiva. En principio, los focos de influencia se localizan en León, donde trabaja el flamenco Josquin, en Sevilla, con la obra de Lorenzo Mercadante de Bretaña, y en Toledo, donde un grupo anónimo trabaja en los sepulcros del Condestable, y otros como Egas Cueman o Juan Alemán aportan la característica escultura de grandes ropajes quebrados en ángulos y gestos dramáticos. Con esta auténtica invasión flamenco-borgoña se llega a crear una escuela española de entre cuyos autores destaca Sebastián de Almonacid, quien trabaja principalmente en sepulcros. Basta para definirle el del llamado doncel de Sigüenza, que recoge, dentro de una gran serenidad, un espíritu de vaga melancolía que recuerda las estelas funerarias griegas. Pero la gran figura del siglo XV es sin duda Gil de Siloé. Dotado de gran fantasía creadora, no se somete a reglas ni a cánones tradicionales. Por otra parte, su increíble maestría técnica le facilita dotar a sus imágenes del más exigente realismo burgués del momento. Entre las obras importantes, como la portada del Colegio de San Gregorio de Valladolid o el retablo de Santa Ana en la capilla del Condestable de la Catedral de Burgos, hay que destacar el magnífico conjunto de la Cartuja de Miraflores, también en Burgos. Lo constituyen los sepulcros de Juan II y su esposa, y el de su hijo Alfonso y el extraordinario retablo. Los retablos góticos, claros exponentes de la escultura hispana, a finales del siglo XV llegarán a ser los mayores de toda la historia, siendo los más importantes el de Toledo, en el que trabaja Copín de Holanda, Sebastián de Almonacid y Felipe Bigarny,
este último de claro espíritu ya renacentista, y el de Sevilla, que es el mayor del mundo. Con él se cierra la serie de grandes retablos y esculturas góticas. La escultura gótica abarca tal cantidad de obras que no podemos tratarlas todas en este espacio. Pero bueno, hemos hecho un breve recorrido señalando sus características y destacando algunas de las más importantes portadas, esculturas exentas, sepulcros y retablos. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.